Martínez Flores y Adolfo Cardoso Osorio, estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública. El día de hoy tenemos el honor de estar con el alumno Jonathan Hidalgo, estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública en el Centro Universitario UEM Texcoco. Abordaremos temas de interés para un estudiante de Ciencia Política. Nos da un gusto que estés acá con nosotros. Mucho gusto, Dana. Quisiéramos comenzar por conocerte, preguntarte cuál fue tu inspiración o tu motivación o por qué decidiste elegir esta carrera. Bueno, esta carrera ya viene precedida de otra carrera que estaba estudiando. Anteriormente había estudiado historia. Entonces, pues precisamente eso me hizo enfocarme en la idea que el pasado que existe ya no lo podemos cambiar, pero al no poderlo cambiar y tener como ese interés social en la transformación de nuestro entorno, decidí ir por otra carrera. Primero había elegido Relaciones Internacionales, pero como no tenía una opción cercana a Texcoco, me di por la tarea de buscar universidades que estuvieran cercanas a mi lugar de residencia y pues encontré la UEM Texcoco, que tenía la carrera de Ciencias Políticas. Como esta carrera se relaciona precisamente a relaciones internacionales, pensé que era una manera adecuada de adentrarme en algo o en un ambiente que yo quería. Entonces es más o menos eso, Ana. ¿En dónde habías, bueno, nos mencionaste que habías estudiado historia, ¿no? Sí. ¿En qué universidad estudiaste? Había estudiado en la FES Zacatlán, que es una facultad de la UNAM. Y entonces te quedaba muy lejos y para trasladarte, ese fue como que... Sí, exactamente. Yo también era foráneo en ese tiempo. Sí, alguna coincidencia. Bueno, queríamos también preguntarte qué metas tienes a futuro. O sea, ¿cuál es tu plan acabando la carrera? ¿Dónde te ves laborando? Mira, lo que yo quiero hacer cuando egrese de la carrera de historia es ser maestro. A mí me interesa mucho la docencia, pero posteriormente quisiera emprender algunos negocios. En la medida que avance con los negocios y tenga más o menos una estabilidad económica, quisiera adentrarme en la política. ¿Aquí mismo en Texcoco o buscas como salir fuera de...? No, me interesa la política en mi municipio. En tu municipio. Okay. Y bueno, Jonathan, tú como estudiante de historia que tienes como el contexto de un México y ahora estás estudiando como una política, tienes como distintos entornos. ¿Nos puedes platicar acerca del entorno sociopolítico que tuvo México, digamos, el México revolucionario al México del siglo XXI? Mira, es interesante por el día, ¿no? Estamos a solamente un día después de la conmemoración de la Revolución Mexicana. Sí, considero que la Revolución Mexicana es el parteaguas del siglo XX, la primera revolución del siglo XX. Uh-huh. Y, pues, ¿qué más decir? Tuvimos una transformación social a partir de eso. Recordemos que el porfiriato tiene el estereotipo de haber sido una época muy opresiva con la sociedad. Y después de eso, en comparación con el siglo XX, creo que tenemos eso arraigado, pero ahora estamos transformados en una sociedad más igualitaria, con más oportunidades. Considero que la sociedad que vivimos en el siglo XXI, en referencia al siglo XX, es totalmente distinta. Las oportunidades han cambiado. Ahora, por ejemplo, las mujeres ya pueden votar. Uh-huh. Tenemos muchísimas oportunidades que podemos aprovechar y la coyuntura económica nos favorece bastante. Ok, con respecto a los temas o a las materias que llevabas cuando estudiabas historia a las actuales, que es ciencia política, ¿ves como alguna similitud o sí ves como que la diferencia entre una carrera y otra? Sí existe una diferencia. De hecho, al principio sí había cierta concordancia con las materias, por ejemplo con epistemología, filosofía de la historia o ciencia política, tenían relación, pero actualmente creo que nos adentramos más en buscar la estructura política o, como les mencionaba, la administración pública. Esto más bien sería como la forma en la que trabaja el Estado. O sea, la administración pública es la representación de la política misma, ¿no? Ok, y bueno, retomando tu participación como estudiante de historia, en el ámbito de la participación de la mujer, ¿no? Mencionaste como la participación del Estado, pues creemos que a partir después del México revolucionario, pues sigue como una parte en la participación de la democracia como tal, en la cual se incluye la participación de la mujer. ¿Crees que como tal la administración pública tuvo un gran cambio a partir de que la mujer se envolviera más que nada, no solo en el aspecto de votar, sino en el aspecto de tener como una relevancia o un puesto político? Actualmente como un cargo público. Ajá. Considero que sí. O sea, el parteaguas que generó
que las mujeres no votaran a que votaran es un cambio abrumador. La sociedad del siglo XX no es para nada parecida a la del siglo XXI. Como se lo estaba mencionando, a partir de eso es un proceso histórico en el que acaece diferentes circunstancias. Por ejemplo, antes las mujeres era más difícil que accedieran a un puesto político o un cargo público. Esto es evidente hasta la época actual, con estas políticas que ha habido como de igualdad o de paridad, nos está dando una mayor cercanía a lo que podría ser un estado paritario, o bueno, igualitario, pero considero que hay mucho que trabajar, pero tampoco creo que sea lo más adecuado tener una igualdad en cuanto a números, sino creo que, y este es el punto que yo me gusta más ahondar, es en qué tan capacitada está una persona para ejercer ese cargo. Considero que es más adecuado que una persona que está capacitada para ejercer tal cargo público es quien debe gobernar o debe ocupar el cargo público, no por una cuestión de género. Ok, digamos que estás tratando de decir que debe ocupar el puesto la persona que es apropiada, más no el género que esté como en moda. No, el género es indistinto. La persona tiene que ser capacitada para poder ejercer el cargo. Se puede decir como Puede ser debe hombre, ser, ¿no? puede ser hombre, puede ser mujer, puede tener un gusto distinto, puede ejercer probablemente, como por ejemplo ahora, un género no binario, puede ser transexual, bisexual, eso da igual. Lo que importa son sus cualidades y sus fortalezas. Como la funcionalidad, ¿no? Que puede desempeñar durante ese cargo, su administración, y no simplemente que esté ahí, digamos, por alguna moda que esté, pues actualmente. Exactamente, de hecho lo que estamos viviendo sigue siendo una coyuntura. Ajá, bueno, retomando este caso que mencionaste acerca del gusto del género, no sé si sepas que, pues, asesinaron apenas hace unos días a una persona que ocupaba en Guanajuato, me parece, un cargo público y fue asesinada. Le conocían como el magistrado, que pues, o sea, fue un cambio muy radical en la política, por así decirlo, no solo de México, porque pues, o sea, ya ves, más que nada fue conocido en redes sociales, ¿no? Ahí fue como su boomerang que tuvo, pero sí viste como que, bueno, si lo llegaste a conocer, tal vez así como vía digital, de que, o sea, sí relacionaba como su trabajo, pero más que nada por su trabajo era conocido como la persona homosexual o indistintamente llamado, que ocupaba ese cargo más no como su funcionalidad, ¿no? Mira, muchas veces cuando somos diferentes nos van a identificar de una manera más fácil. La normalidad es lo bien visto en nuestra sociedad. Cuando tú eres anormal y no me refiero a que sea malo ser anormal, cuando tú eres distinto a la mayoría, es cuando sucede este cambio. Nuestra sociedad está pasando por un cambio nuevo. Si tienes apenas 19 años, hace siquiera 10 años los homosexuales o las personas que se consideran de otro género no eran vistas como lo están viendo la sociedad actual. La sociedad ha avanzado en estos cambios, pero a un paso muy lento. Tenemos mucho por hacer y como sociedad, o sea, a partir de nosotros, estamos cambiando. La aceptación que estamos teniendo, la educación que tenemos de nuestros padres influye, pero la sociedad que vamos a dejar a la siguiente generación es lo que importa en este momento. Sí, es como un paso a paso que se va siguiendo, y como tú más que nadie como estudiante de historia sabes que pues sí, poco a poco, pero se ha estado logrando. Pues tenemos como la participación de la mujer, tal vez en algún momento más, pues tengamos como tal ya la participación de personas de distintos gustos personales dirigiendo la política, como en el caso de Francia, que pues lo conocen sus dirigentes, tienen como otros gustos, pero no afecta nada que ver como, o sea, su participación como democrático a su participación de gustos personales, ¿no? También lo vemos, por ejemplo, con Justin Trudeau en Canadá. Él también marcha en algunas, comparte la ideología de estas marchas y avanza junto con ellos, sin decir que su política está bien o mal. Sí, simplemente como su participación como ser humano, digamos. Exactamente. Así. Bueno, seguimos con Me gustó mucho la parte que dijiste de que no era necesario como el sexo para tener un cargo público, simplemente es como lo preparado que está una persona, ¿no? Y creo que ahorita lo podemos ver bien como en las futuras elecciones, ¿no? Ayer estaba navegando en TikTok y varias redes sociales y justamente mencionaban que el hecho de tener a 2 candidatas mujeres era como que un plus, ¿no? De que la mujer estaba sobresaliendo en estos actos políticos.
Y también mencionaste hace rato algo de que se empezaban a hacer como rebeliones, o no sé, se hacía notar, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿tú crees que las juventudes están impactando en que se empiece como que a, por ejemplo, de que ahorita ya estén las mujeres o que un candidato ya esté joven? O sea, ¿tú crees que las juventudes han impactado en lo que está sucediendo actualmente en la política en México? ¿O? Por supuesto que sí. De hecho, deberíamos, bueno, si nos vemos reflejado nada más la democracia en cuanto a elecciones, sí, porque cuando revisamos datos de quiénes son las personas que votan, el mayor porcentaje está entre 18 hasta 30 años y personas adultos mayores, ¿no? Entonces, por supuesto que los jóvenes están influyendo en la política, que tengan convicciones políticas o no las tengan, es tema aparte, porque probablemente podemos adjudicar a su mayor participación política a ciertos apoyos, como lo son los jóvenes y lo son los adultos, o tal vez sí tengan sus propias opiniones políticas, sus preferencias. Esto no lo tenemos como un consenso, pero podría hacerse un estudio acerca de estos aspectos. Considero que también las personas tienen una mayor cercanía hacia la política, también incluso a través de las redes sociales. Como tú lo acabas de decir hace un momento, las personas están teniendo un mayor acceso a la información, tal vez de páginas que sean de fake news, algunas otras no. Tenemos desinformación, pero también tenemos información muy buena. Creo que lo que debemos aprovechar para estas juventudes que están próximas a tomar las riendas del país es que tengan un mayor conocimiento de lo que realmente es su entorno para poder ejercer su derecho, como por ejemplo a votar, pero también como lo dice la Constitución, la democracia no solamente se remite a las elecciones, sino que la democracia es una forma de vida, y como esta forma de vida que se representa incluso en la libertad y la igualdad y todos estos valores universales, creo que debemos aprovecharlos y a partir de ello sacar lo mejor y poder ejercer nuestros derechos. Sí. Como bien lo dices, como somos una pequeña sección de la población mexicana, los jóvenes, ¿no? Que pues como retomando el punto que dijiste, somos entre los 18 a los 30 años somos la población que más son votantes en la República Mexicana, pero también somos los que de alguna manera nosotros como ciudadanos jóvenes tenemos participación en algunos otros aspectos, por ejemplo en campañas de medio ambiente, campañas de... Hoy yo estoy participando en campañas así como de ayuda así como a perritos y todo eso, y te puedo decir que todas las personas, o más bien todas las personas que están ahí participando, son personas entre 18 años, a lo mucho, en la campaña para la que yo sirvo, la persona más adulta que esté, a lo mucho tiene como 30 años. Con eso me refiero a que sí, como que los jóvenes están involucrados mucho en este aspecto. De hecho, no sé, por ejemplo, en las marchas, no sé, de política, en las marchas, no sé, LGBT, de las mujeres, ¿te das cuenta? O sea, sí hay, pero me refiero a que son más como, por ejemplo, en el Día de la Mujer, las chicas son, o sea, como la mayoría jovencitas. Sí llega a haber como personas más adultas, pero, o sea, a lo que me refiero con esto es que la participación de los jóvenes y las jóvenes sí está como muy adecuada, o sí está como fluyendo muy, muy bien en este aspecto. Y sí creo que los ciudadanos jóvenes sí están como haciendo buen papel en esto, poco a poco. De acuerdo como a tu trayectoria como estudiante, ¿tú crees en la idea de que actualmente en México es tiempo para las juventudes? Porque como bien te mencionaba, ayer estaba como navegando en redes sociales y justamente salió la idea de que iba a haber un primer candidato con 35 años, ¿no? Entonces, ¿crees que sí sea como que el tiempo de las juventudes? ¿O el tiempo de las juventudes ves? Es todo el tiempo, porque la generación, digamos, si vamos seccionando la sociedad en 5 o 10 años, ellos son los que después toman las riendas y así va a ser sucesivamente. Entonces, si están listos, preparados, no sé si criticarlos de cierta forma. Van a tomar las riendas y eso es evidente, eso es inminente más bien. No lo vamos a poder detener, pero ya es cuestión de esta generación si lo hace bien o lo hace mal. Hemos tenido muchas generaciones muy talentosas y creo que la de hoy tiene un plus que, como tú lo dices, es participativa más que en otras ocasiones. Ahora les interesa y ya no son tan reprimidos como antes. Si lo vamos viendo de esta forma, tienen un mayor como beneficio, como se los iba contando desde un inicio, que no es la sociedad del siglo XX a la sociedad que estamos viendo en el siglo XXI. Tienen más libertades, tienen más igualdad, tienen más oportunidades
y esto les permite tener más acceso a la política o a puestos públicos o demás. También la movilidad es un poquito mayor que en comparación a años anteriores. Sí. Si están listos, yo esperaría que sí, y quisiera ver que están listos para tomar las riendas. Confío en ellos, por supuesto, y quiero creer también en ellos. Sí, de hecho también, perdón que interrumpa, creo que el Estado como que sí está tratando de involucrar a que los jóvenes estén como participando en este aspecto, dado que pues no sé, si no me equivoco, creo que las últimas reformas a la Constitución pues marcan que, por ejemplo, ya los diputados puedan ser a partir de los 18 años, cuando, o sea, tú como por ejemplo a los 18 años ya puedes estar, si tienes las posibilidades ya puedes inclusive como ser diputado, ¿no? Inclusive creo que aquí Texcoco pues se maneja como ayuntamiento, ¿no? Como municipio. Creo que también todos los municipios tienen como, de toda la república, como, no sé cómo llamarlo, si sección o se me fue la palabra, pero digamos que todos los ayuntamientos de la república tienen como ese apartado de participación de pues los jóvenes. Y creo que sí, como que el Estado trata también de tratar a absorberlos y así. Sí, porque por como te lo estaba diciendo, ya el Estado se dio cuenta que en cierta forma ya es un Estado viejo, ya es un Estado que está por salir. Uh-huh. Entonces, definitivamente se están dando cuenta que tienen que darle casi el cargo a los jóvenes para ellos ahora sí llevar la política del país. No van a poder sostener todo el tiempo las riendas. Y ya es momento de darle darle la oportunidad para que precisamente accedan a estos puestos. Sí, como lo acabas de mencionar, las diputaciones se redujo el número, la edad necesaria para conseguir el cargo y ahora es menor. Ajá. Y esto pues también es un cambio. Personas jóvenes, vamos a ver cómo se desenvuelven. Que también no podemos decir que todo el tiempo van a tener la madurez adecuada. Cada persona es distinta. Van a haber personas jóvenes muy maduras, personas muy grandes que todavía no tienen la forma correcta de llevar un país o ya digamos un ayuntamiento, pero lo vamos a reflejar en un par de años. Hoy por hoy no podemos conocer los resultados. Que ha habido un cambio y hay una mayor participación también es gracias al Estado como tal, gracias a la burocracia. Vamos a ver los efectos que pasen en los siguientes meses e incluso años. Sí, tal vez como bien lo dijo Dana, en el 2024 pues las votaciones para cargo público que sería como, si bien quedan para la presidencia de una mujer, pues tal vez se vea como, o sea, son aspectos que poco a poco se van a estar como viendo, pero que se van teniendo como, gracias a las encuestas, como que se va teniendo como a la favorita, por así decirlo, ¿no? De hecho, también ya tengo algunos conocidos que se postularon como precandidatos para diputaciones, jóvenes de 22 años. Ajá, y a mí me gusta, me parece curioso cómo van a ser estos jóvenes dentro de, pues digamos, de la legislación. Ajá. Sí, porque también sale esta idea de que sí está bien, darle la oportunidad a los jóvenes, pero también, incluso en clase, ¿no? Uh-huh. No lo mencionaban, de que sí está bien que nos den la oportunidad como jóvenes, pero también se necesita como que de esa experiencia política. O sea, ¿tú qué piensas de estos dos temas? O sea, considero que sí es necesaria la experiencia. Ajá. O sea, también como que lo que quiso decir Ana es que, creo yo, a lo que entendí que, o sea, si crees tú como estudiante de historia que si debemos de conocer como nuestro pasado para saber tener como un buen futuro, ¿crees tú? Considero que sí. Mira, precisamente hoy estaba haciendo recuerdo de una frase de Cicerón tiene una idea de historia que es la magistra vitae, la maestra de vida. Entonces, imagínate, o sea, les pongo de ejemplo a ustedes. Recuerden que hicieron hace una semana, hace un año. Lo que hicieron en esa época es lo que los constituye el día de hoy. Si no conocemos si no tuviéramos una noción del pasado, no tendríamos una noción del futuro porque seríamos seres asincrónicos. No. Bueno, seríamos seres sin tiempo. Sí. Entonces, lo que nos forma como tal, como seres humanos, como especie humana, es esta noción del tiempo. Vamos hacia el pasado y hacia el futuro. ¿Necesitamos el pasado? Sí. ¿Necesitamos conocerlo? También. No quisiera redundar en esta frase trillada de quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo, pero por supuesto que sí pasa. Muchas veces cometemos los mismos errores. Somos la única especie que comete el mismo error 2 veces. Entonces, si es necesario el pasado, por supuesto. Redundar en la historia, hay que estudiarla y a partir de eso tomar mejores decisiones. Recuerden, y como ustedes lo van a ver en unas clases, la planeación se enfoca en eso. O sea, planear es a partir de una serie de cosas que tenemos, planificar qué posibilidades tenemos y poder tomar las mejores decisiones. No tomamos decisiones hacia la incertidumbre. O sea, sí tiene cierta incertidumbre el futuro,
pero siempre vamos a tener una perspectiva de cómo podría pasar. O sea, si tenemos múltiples posibilidades o múltiples escenarios, vamos a elegir el más factible, el más viable, y por eso necesitamos el pasado. Sí, está bien. Entonces podemos seguir en las... Seguimos. Hace rato también tocábamos un tema de que el conocimiento en una persona es como que en lo que deberíamos guiarnos independientemente si es hombre o mujer o demás, para poder llevar un cargo público. Tú como estudiante, ¿qué cualidades crees que son necesarias que nosotros o los que nos ven deberían considerar para en estas próximas elecciones votar o escoger algún candidato? Mira, también tenemos que tomar en cuenta que existen, lo comentaba con Rodrigo Rodríguez hace unos meses, tenemos dos formas, un buen político y un buen administrador. Un buen político es quien gana elecciones, un buen administrador es quien administra bien el Estado. Entonces, ¿qué buscamos? Un buen político que nos dé promesas, que nos dé falsas promesas, o un buen administrador, puede que sea un mal político y que pierda elecciones. Puede que tenga los conocimientos, un administrador, pero no sea capaz de ganar elecciones. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es, si vamos a buscar un buen discurso, nos vamos a guiar por una persona. Si estamos buscando la capacidad de cierta persona, nos vamos a guiar por otra, a pesar de que tenga un discurso no tan adecuado o no tenga tal vez un equipo de trabajo que le permita generar un buen discurso que atrape a la población. Fíjate que eso es muy interesante, ¿no? Sí. O sea, ya si lo ves desde ese ámbito, hay personas que son muy buenas frente a un público, mientras que en la hora de, no sé, realizar algún proyecto no tienen de dónde. Sí, también aquí podemos rescatar, no sé, o sea, la pregunta ya como de cómo se puede decir, ¿no? También hay que recordar que estamos como en un México en el cual, si nos ponemos como a pensar bien, nuestra familia está como en jerarquías también, ¿no? Como en todo, ¿no? Y tenemos como una militancia que viene desde nuestros padres, nuestros abuelos. Ahorita ya como las jóvenes ya están como fluyendo más y eligiendo personalmente, pero recuerdo que sí como, y más esto que nada, pues me atrevo a decirlo como en los pueblos, está eso como de, no, pues yo voy a votar por este partido porque dice, mi abuelito estamos votando por este partido. O sea, ni siquiera vemos como el discurso, ni siquiera vemos lo que esa administración promete hacer, simplemente vemos que, o sea, la militancia es por ese partido y no nos atrevemos como a explorar en la comparación de los distintos partidos, simplemente Nos tenemos enfocamos como en esa uno solo, militancia. ¿no? Ajá. Mira, creo que para poder criticar algo hay que primero comprenderlo, entenderlo. Cuando suceden este tipo de cosas, como tú lo acabas de mencionar, de una idea o una ideología política de que va siendo como una herencia familiar, Ajá. creo que también no teníamos muchas opciones. Si también nos ponemos a pensar un poquito de manera histórica, en un retroceso, las opciones Eran muy limitadas. hace unos años eran muy limitadas. También como les digo, lo van a ver en unos años y van a ver una materia que se llama Sistema Político Mexicano, del pluralismo al multipartidismo. O no recuerdo si es al revés la materia, pero, o sea, si tomamos esto, es que tenemos un pluralismo, pero realmente no son opciones. O sea, ser plural quiere decir que sea diferente. Y también tenemos la otra idea que es multipartidista. Tenemos muchos partidos o múltiples partidos, pero no quiere decir que sean tan distintos. Por ejemplo, tenemos al PRI en el inicio a la primera mitad del siglo XX como opción, y después también tenemos al PAN, también tenemos al Partido Comunista, tenemos múltiples partidos, múltiples ideas políticas, pero no son tan diversas. O sea, si podemos notar también en esta idea que tú votaras por algún otro partido no te beneficia del todo. O sea, mira, que tú votes por un partido te va a beneficiar o no. Creo que también es lo que nos deberíamos preguntar en alguna ocasión, porque la idea de las elecciones es que, por ejemplo, las diputaciones, es que tu diputado va a ver por tus ideas. O sea, que va a llevar lo micro hasta lo macro. O sea, desde un diputado local hasta donde esté su legislatura, es lo que tiene que hacer. Y también deberíamos preguntarnos, ¿estos diputados ejercen de manera adecuada su trabajo? Y es lo que vamos a reflejar con la siguiente generación.
si estos diputados están llevando las ideas de su distrito Ajá. a lo que debería estar. O sea, no va a ser que va a ir preguntando casa por casa, pero sí podría ser un consenso de ideas en las que, pues sí, se vea una política tal vez regional, porque como también después se van a dar cuenta, la política es un tanto difícil en cuanto a la administración pública. Notamos de manera escalonada la administración federal, la estatal y la municipal. En algunas ocasiones no van conectadas. Por ejemplo, puede estar gobernando, por ejemplo, hoy en día a nivel federal Morena, después, como hace unos años, pudo estar de manera local, estatal, el PRI, y digamos en algún otro municipio de aquí de la zona puede que esté gobernando el PAN. Sí. Y no trabajan en conjunto. O sea, nos enfocamos tanto en que la idea sea trabajar con los mismos partidos que nos olvidamos que sigue siendo un mismo sistema y que tiene que, de cierta forma, engranar correctamente para funcionar. La idea del Estado es esa, funcionar bien, pero considero que esto es algo que se debe trabajar y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. Sí, concuerdo con eso. Ok, mencionaste también la administración pública. ¿Cómo tú crees que la administración pública va de la mano con la política, o desde tu perspectiva, cómo crees que esta es importante, la administración pública? Mira, considero que la administración pública es lo más importante que tenemos en el Estado, porque es a través de ella que realmente se ejerce lo que serían las políticas. Y no sé si más adelante tengas esta pregunta de qué es una política pública y temas afines, pero también debemos estar revisando precisamente esto, que el Estado tiene esa función de, a través de su administración, funcionar. Pero la política o los políticos y partidos políticos solamente tienen dos opciones de acuerdo a la teoría política, que es conseguir el poder y mantener el poder. Entonces, en ocasiones se dejan de enfocar si funciona de manera correcta la administración y se enfocan solamente en retener el poder. Y es lo que tal vez posiblemente veamos en unos años. El poder se trata de mantener, es lo que trató de hacer el PRI hace unos años. Ya no funcionaba de manera correcta. Y esto no es porque yo tenga un tinte político ni nada por el estilo. Es porque es lo que pasó. ¿Qué pasó? Trataba de retener el poder y ya no pudo porque ya no funcionaba su administración. Entonces ahora está tratando de dar sus patadas de ahogado, pero ya no puede, ya no lo consigue, ya no tiene la posibilidad de hacerlo. No sé si a Morena le pase lo mismo, puede que sí, puede que no. Es incertidumbre aún, pero si sucede también debería cuestionarse a sí mismo si para funcionar necesita una buena burocracia, un buen aparato público, o si lo que quiere es mantener el poder. Sí, es como, o sea, si te das cuenta, como la mayoría de nuestros maestros que son politólogos, como que atacan eso de, pues, la actual presidencia, ¿no? La administración. A nivel, pues, república, de que, pues, no sé, votaba mucho acerca de, o sus discursos eran antes de que fuera como tal el presidente, acerca de que no existiera como esa, ¿cómo decirlo? Como esa abrazosidad como del partido, de querer estar como siempre, ¿no? Pero ahorita pues todos los maestros dicen como de no, o sea, él opinaba eso, pero está como tratando de convertirse en eso, porque pues no sé, podemos como hablar si quieres un poco ahorita de cómo quería como el INE, ¿no? Que era como buscaba algo, el INEGI también fue en lo que algo pues el presidente de la República se estuvo metiendo, pues una vez tuve la participación con un profesor aquí, estuvo pues nombrando eso, ¿no? Que decía que, pues no nombro como tal el profesor, pero decía que AMLO como tal, pues se quería convertir en eso, ¿no? De que poco a poco, o bajo la mano, pues estaba tratando de desaparecer como el INE, el INEGI, varias así como cosas, ¿no? Para al final, pues tener como más esa posibilidad de estar linealmente. No sé qué tú nos puedas brindar acerca de esto. Mira, también cuando se accede al poder hay que tener cuidado entre ciertas cosas. Una es no convertirse o no convertir la víctima en tirano. Porque cuando accedes al poder, normalmente hay ciertas cosas que ya no puedes cambiar y te absorbe. Es como lo decía Nietzsche, cuando miras dentro del hoyo, él también mira en ti. Y es como es como si él mismo
se estuviera reflejando de cierta forma. No quiero criticar, de hecho es la época más complicada para Sí. opinar de esto. Sí. Creo que a nuestro presidente es inteligente. Recordemos. Ujú. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, y ya para concluir esta entrevista, pues nos gustaría saber cuáles han sido una de tus mejores experiencias o peores experiencias estudiando ciencia política y administración pública. Mira, de entre las peores experiencias que podría considerar es que cuando comienzas a estudiar ciencia política te das cuenta de la magnitud del problema que tiene México. Porque no es sencillo y de hecho tampoco es sencilla la solución. De hecho, deberíamos cuestionarnos si realmente tiene una solución. Y esto no es ser tan depresivo, tan escéptico en que tenga una posibilidad de ser México. De hecho, tiene muchas posibilidades, pero la forma siempre importa. La cuestión de que cómo se van a hacer las cosas es complicada. Y de entre las mejores experiencias que he tenido en la carrera es que, como tal, el conocimiento que se adquiere en esta carrera es amplio. De hecho, a mí me encantó la carrera, las materias que llevamos, desde Derecho, Teoría Política, Administración Estatal, Federal, Municipal. Todo esto da las herramientas necesarias para poder desenvolverte de manera adecuada en el ámbito laboral. Y creo que eso es lo que más me gusta de esta carrera. ¿La recomendarías? Por supuesto, es una de las mejores carreras. Ok, ¿y crees que como La mejor. La mejor. ¿Crees que, bueno, tú ya tenías como, nos mencionaste la carrera de historia, ¿no? Y tal vez tengas como saber cómo llegar a la política, ¿no? Aquí. Pero ¿crees que debería ser necesario que, no sé, por ejemplo, en las primarias, en la secundaria, en la preparatoria, se tengan como temas de política? Porque, bueno, por ejemplo, yo me atrevo a decirlo, nunca llevé como tal una materia que nos hablara como tal de política. Sí de derecho, así, pero por ejemplo, no sé tú, Dana, pero yo recuerdo que nunca tuve así como una carrera que nos hablara bien de política. ¿Crees que es necesario tú que se empiece a las nuevas generaciones a hablar como ¿Vamos a tal de empezarlos a política? empapar un poquito? Tal vez sí, y creo que la manera más adecuada para hacer esto es la historia. Y propiamente dicha la historia, porque normalmente, y como la persona que esté adentrada en estas cuestiones se dará cuenta que la historia que se imparte en las aulas no es la que, digamos, es una historia oficial. Entonces, a partir de eso también no tenemos un sesgo ideológico, que también va a veces encaminado a ciertos partidos políticos. Y más precisamente, o decirlo de manera un poco más estricta, es a quien está gobernando en ese momento a nivel federal. En su momento fue el PRI, después fue el PAN. No sé si hoy por hoy lo convierta a Morena. Estaba revisando últimamente también el plan de estudios de las secundarias. De primaria no me he dado la tarea, pero creo que sí es la forma. Si tú te das cuenta, cuando ves temas de historia también se ven temas de política normalmente. Entonces, si estos conocimientos se podrían de llevar de manera más concreta, creo que es a través de ello, y a ello sumarle además tal vez, no sé, materias de política muy enfocadas tal vez a la estructura política del país, o no solamente a civismo, sino cómo funciona, qué es lo que funciona, cuál es el aparato, cuáles son las formas de gobierno, temas como estos, para que comprendamos por qué hoy por hoy somos un tipo de estado tal, y por qué tenemos una forma de gobierno de esta forma. Sí, sino que a lo que tratas de decir, bueno, es como de que lejos del civismo también tenga como otra materia, pero que ya se profundice un poco más, ¿no? Por así decirlo. Ajá. Digamos que tenga las bases teóricas de, por ejemplo, la filosofía política, teoría política, y ahora sí, administración pública, y como esos temas, para que comprendamos por qué o cuál es la razón de que sean tales cosas, tales políticas públicas, tales decisiones de los gobernantes, y no solamente, como dijimos, votar por votar, sino comprender incluso a nuestros mismos políticos, porque ellos son nuestra representación. Sí. Pues bueno, muy pues, interesante, ¿no? Muy interesante. La plática. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros muy contentos de tenerte aquí. Y agradecemos bastante, porque nos estás ayudando mucho para nuestro trabajo de teoría política. Exacto, y pues bueno, él es Jonathan y nos despedimos. Adiós. Adiós.